buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Carrera desde CrossFit 77 Fit y pasados ya unos días de la edición de los CrossFit Games del 2019, hoy queremos hacer un pequeño análisis con todos los cambios que se han sucedido en esta edición. A nivel informativo y por si alguien ha estado viviendo en una cueva en los últimos días, pocas novedades en el frente. Fraser ha ganado en categoría masculina, Tia Claire Toomey en categoría femenina y CrossFit Mayhem con Race Froning a la cabeza en categoría por equipos. Y a pesar de todos los cambios en el formato, pues estos Games han acabado con un resultado más que esperado. Y eso sí, aunque tengamos los mismos Fitness on Earth que el año pasado, es evidente que se abre un escenario totalmente distinto para los años venideros, partiendo por el significado de la misma concepción del Fitness on Earth. Y también han sido los primeros CrossFit Games sin cuenta oficial de Instagram de CrossFit, aunque eso no es del todo cierto. Es decir, CrossFit sigue con todas sus cuentas cerradas, pero no así su staff y sus colaboradores, así que en realidad esa ausencia se ha notado muy poco. Veremos qué sucede en los Opens, que realmente era una herramienta muy eficaz, aunque sospecho que tampoco se va a notar mucho. Pero antes de pasar a analizar los pros y los contras de esta nueva edición, me gustaría dar una explicación de por qué hacerlo, porque veo una cierta tendencia como a posicionarse sin reparos en contra o a favor de todo, y no quiero que este canal se tenga este objetivo. Lo digo porque hay gente que me escribe para decirme, mira esto qué mierda, mira estos cómo se están cargando el deporte, cómo la han cagado, menuda mierda los games, etc. Pero luego ves o lees la otra parte, capitaneada por Dave Castro, y les parece que son los mejores games de la historia, que han tenido los 10 atletas más en forma del planeta en la fase final, y la autocrítica es nula. De hecho, la autocrítica en CrossFit suele brillar por su ausencia, como mínimo de puertas afuera. Me imagino que a nivel de funcionamiento interno son muy críticos y muy autoexigentes, pero de puertas afuera jamás les he escuchado, que yo recuerde como mínimo, reconocer que se han equivocado. Y crean así en su staff y en su entorno como una especie de fundamentalismo del CrossFit que no es para nada sano. Y personalmente veo tan equívoca una postura como la otra. O sea, la de mandarlo todo al carajo y querer quemarlo todo, como la de considerar que no te equivocas nunca. Porque en cualquier idea, ya sea de carácter político, ideológico, lo que sea, si tu aproximación no deja matices, es decir, si eres defensor o detractor sin reparos, seguramente te equivoques. Y para todos aquellos de menuda mierda CrossFit Games, pues no, pero para todos aquellos de los mejores CrossFit Games de la historia, pues seguramente tampoco. En fin. Una de las cosas que más me preocupaba, y ya lo manifestamos en algún vídeo anterior, era el primer y el segundo WOD, pues si tenía que hacer un corte a menos de la mitad de todos los atletas participantes, este WOD, estos dos WODs no podían ser para nada sesgados. Es decir, tenían que ser un test de fitness total. Y en este aspecto, pues Castro y su equipo no defraudaron en absoluto. Dos WODs con 3 elementos cada uno de ellos, uno monoestructural, remo y carrera, otro un gymnastic muy complejo, legless y handstand walk, y otro digamos con un elemento pesado, el primero muy pesado realmente, 82-59 y muy técnico, de full snatch, y un segundo con kettlebell push press muy liviano, 16-8, y realmente muy rápido y fácil. Dos dominios de tiempo distinto, con un 100% de diferencia entre uno y ello, y uno por rondas y el otro chipper. En este aspecto, a nivel de CrossFit, impecable. De hecho, Fraser ganó 2 de ellos y Tia Claire 1, así que más o menos ya nos iban indicando hacia dónde irían los CrossFit Games. El problema es que este formato y la necesidad de hacer 2 WODs que sirvan como corte real para dejar unos Games como más limpios, provocan que se vean imágenes que son, bajo mi punto de vista, muy indignas para unos CrossFit Games, especialmente en el primer hit del primer WOD. De entrada, y por muy bonito que pueda parecer, es inevitable que se respire un cierto ambiente como a caos, cuando ves el primer WOD, que se empezaba con 50 atletas en el césped, 50 cuerdas colgando, 50 barras, y se repartían por orden de llegada. Visto desde fuera, y me imagino que como atleta desde dentro todavía más, la sensación de no saber qué estaba pasando era increíble. Fue solo un WOD, ciertamente, pero fue realmente complicado de seguir. Pero lo peor no fue la sensación de desgobierno y anarquía del primer WOD, sino el nivel de la mayoría de atletas de ese WOD. Ya advertimos en algún vídeo anterior que temíamos que se vieran imágenes como las del bueno de Eric Musambani nadando en las Olimpiadas, y finalmente se vieron. Con la diferencia de que se vieron con 80 y 60 kilos por encima de la cabeza, lo que hacen que dejen de ser divertidas para pasar a ser dramáticas. Pero me imagino que cualquier solución acarrea consigo nuevos problemas, y si queremos unos CrossFit Games con 150 atletas, pues nos tendremos que acostumbrar a estos primeros WODs y a rezar para que no suceda nada realmente grave en ninguno de ellos. Y por cierto, ver a Ben Smith en esta lista duele a los ojos.
Eso sí, uno no puede evitar pensar que se ha tratado a muchos de esos atletas como con un poco de condescendencia. Rollo, enhorabuena tío, eres atleta de Games, palmadita en la espalda, eso sí, después de los 2 primeros WODs aparta y vete a la grada. Un poco como el niño grande que deja jugar al niño pequeño, pero solo un poquito. Luego le manda a la grada, eso sí, le hace pagar y todavía dice, hostia, pero has podido jugar con los mayores, ¿eh? En fin, cada uno toma las decisiones que le hacen ser más feliz. Y también hablamos en algún vídeo anterior sobre las retransmisiones en directo y si se nos presentaban dudas de cómo serían. Y en este aspecto hay que sacarse el sombrero una vez más. Creo que a veces no somos conscientes de lo que supone que un espectáculo como los CrossFit Games tenga un seguimiento íntegro y en directo de forma gratuita. O sea, considero que es absolutamente antisistema en el año 2019 esto. Y en ese aspecto hay que reconocer que ese afán exagerado por controlar el producto que tiene HQ, su producto final, aporta grandes ventajas a sus fans. Y además, este año han añadido distintas retransmisiones a la vez con las que podías escoger la que más te gustara en función de los comentaristas que la daban o del mismo idioma. De hecho, es la primera vez que podemos seguir unos CrossFit Games en español. Así que lo que parecía al principio que como que daban barra libre a cualquiera que quisiera retransmitir los CrossFit Games, o eso se entendía de su comunicado oficial, ha acabado siendo un salto hacia adelante en lo que a cobertura mediática se refiere. Y por supuesto finalmente está el tema principal de los CrossFit Games de este año, que es el de los cortes. Y ojo porque esto tiene tela. Y no por bueno ni por malo, sino por complejo. Todos entendíamos que unos games de más de 150 atletas no eran viables a largo plazo, así que aunque, como hemos dicho, eso acarreara una serie de desmejoras, pues podemos entender que si ese es el camino, pues tenía que tener un corte muy gordo y muy pronto, como el que ya hubo. De hecho, se pasaron de más de 150 o de unos 150 a 50 atletas en solo un día. Hasta aquí bien. El problema, bajo mi punto de vista, es que se hayan ido sucediendo estos cortes hasta dejar solo a 10 atletas, porque eso implica un cambio en el tipo de fittest. Primero, y antes de entrar en materia, creo que da un poco de penita una final de los CrossFit Games con solo 5 atletas en la pista. Pero bueno, vayamos ya al lío con los famosos cuts. Antes, en el modelo antiguo, los CrossFit Games testeaban el más en forma del planeta, o lo que ellos consideran el más en forma del planeta, que esto molaría un día entrar a debatir, y lo hacían mediante 13, 14 o 15 eventos, los que fueran. Y claro, durante el transcurso de estos podías incluir todo tipo de disciplinas, modalidades, vías metabólicas, movimientos, objetos raros, todo. Y al final pues tenías la persona más en forma o más equilibrada físicamente, o dile como quieras. El problema es que este año los games solo se pueden entender desde esta visión holística o transversal si lo miras desde el punto de vista de los 10 atletas masculinos y femeninos que llegaron a completar todos los WODs. Porque para los demás, para los que han hecho 3, 4 o 5 WODs, han quedado muy sesgados. Porque, por ejemplo, el nadar pasa a ser imprescindible para cualquier crossfitter de alto nivel a partir de más o menos 2012 y no hay un crossfitter que no se prepare el nadar y nos han comido con la natación, que es imprescindible, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, Fikowski este año, que es un gran nadador, no ha podido demostrar cómo de completo es su fitness, introduciendo el nado en la ecuación, porque para aquel entonces ya estaba eliminado. Así que, como antes se buscaba un test general de 15 eventos para determinar el fitness, considero que este año, si quieres introducir los cortes, insisto, todavía no sé por qué, creo que cada una de las secciones que determinan los cortes deberían ser en sí mismos test puros de fitness. E iban de puta madre el primer día, ya lo hemos dicho, 2 WODs súper completos con todos los elementos de CrossFit, fuerza, cardio, skills, distintos tiempos, todo excelente. Y el segundo y el tercer día pues no estuvieron del todo mal, con una carrera larga con lastre, un WOD muy corto que testeaba principalmente la tolerancia al lactato y los bar muscle ups, y un benchmark que es puro CrossFit y luego un sprint el día siguiente de zigzag. El problema es que cada uno de esos WODs suponían una sección y cortaban de 50, 40, 30, 20 finalmente a los 10 que acabaron los Games. Es decir, has hecho 4 cortes, te has quedado finalmente con los 10 atletas que acabaron los Games y te has dejado por testear una de las principales cualidades del CrossFit, que es la fuerza. Así que todos los que estaban del 11 al 50 y tienen la fuerza como una de sus principales cualidades, este año no pudieron demostrar. Si quieres tener una final a 10, para darle más emoción, pues creo que es de puta madre, pero ir cortando a cada WOD es demasiado sesgo para mi gusto. Por ejemplo, se me ocurre, y lo dejo aquí, creo que hubiera sido de puta madre mantener los 50 atletas durante todo el día 2 y durante el primer evento del día 3, que además lo hubiese cambiado por la máxima de clean, evidentemente en otro formato, porque si no todavía estaríamos haciéndola. De esta manera tienes un WOD de carrera, un sprint, un benchmark y un test de fuerza. Y aquí sí que tienes un bloque mucho más compensado
en cuanto a las demandas de test que se lo supone al CrossFit, y luego ya haces pues un corte y te quedas con los 10 si quieres. Porque luego hay que escuchar a Dave Castro con un populismo que ni Donald Trump diciendo "This is about the fucking fittest in the world" o algo así. Yeah, absolutely. These guys proved it over a number of events. He just said something about well-known, popular athletes not making a cut. This event isn't about total Instagram followers. This event is about the fucking fittest in the world. And that's what these guys have proven. They've stepped up to the challenge and they've gone through all the tests that we presented them, and we have the appropriate people representing for the top 10. They are the best. De hecho, el recurso que utiliza Dave es una falacia de puta madre. O sea, este evento no va sobre el número de seguidores en Instagram, sino sobre encontrar the fucking fittest. Y estos de aquí lo han demostrado y han pasado todos los tests y tenemos la gente correcta representando el top 10. O sea, ¿qué argumentación hay aquí? O sea, ¿pero por qué son los 10? Estos son los top 10 porque han demostrado que son los top 10. ¿Cómo? Y evidentemente muchos atletas ya se han posicionado, algunos de una manera más educada, como Fikowski, que en la entrevista con Rory McKernan dice no querer opinar mientras sea atleta porque no le beneficia y podría tener sus preferencias también, sus sesgos en cuanto a ejercicios. Y otros de una manera mucho más tajante, como Annie Torisdottir en su cuenta de Instagram, donde dice directamente que no cree que haya habido suficientes test para ser capaces de hacer un corte a 10. Y aquí pues tenemos un problema porque su fittest in history, hasta que seguramente el año que viene que va a ganar Fraser otra vez, Rich Froning, pues con este sistema de puntuación de este año seguramente no hubiera ganado los dos últimos games que disputó, en los que recordemos en uno poco más y le tienen que sacar del agua porque se ahogaba, y en el otro protagonizó una de las imágenes más icónicas de los CrossFit Games caminando en el WOD en el que se suponía que debería correr. Así que no compro que Rich Froning por aquel entonces fuera de Fittest in Earth porque había sido el más completo y el más consistente y todo eso que les gusta decir durante todo el fin de semana, y que este año también lo sean, pero que es otro tipo de Fittest on Earth. En fin, creo que falta una buena explicación, no demagógica, por parte de Dave Castro. Vale, muy bien. Bueno, ya sabéis que es un tema que ha cargado polémica. Yo realmente no he visto prácticamente a nadie defender este nuevo formato de los CrossFit Games y evidentemente tiene cosas muy mejorables, pero creo que hay otras que han estado interesantes y simplemente hemos querido en este vídeo pues poner en una balanza que hemos considerado que ha sido un acierto, que ha sido una mejora y que evidentemente hay que trabajar de caras al año que viene. Nada, muchas gracias a todos y os leo muy prontito, ¿vale?